Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial a la distancia. Les habla su amigo y compañero Marcos Quispe Paco, ingeniero informático de Santa Cruz, Bolivia. Y en esta ocasión vamos a ver la clasificación de conjuntos. Sin ir más en detalle, comencemos. Los conjuntos finitos. Los conjuntos finitos no es más que un conjunto que tiene un número determinado de elementos que se pueden contar. Como por ejemplo aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B. Uno tiene 3 elementos y el otro 4. Pueden tener 100 elementos, pero son números fijos de elementos. Perfecto. Conjunto infinito. El conjunto infinito es aquel conjunto que tiene un número indeterminado de elementos, es decir, aquel conjunto que tiene elementos que no se puede contar. Por ejemplo, hemos visto anteriormente conjuntos de números, entre los cuales habíamos visto los naturales. Es un conjunto infinito, porque la cantidad de elementos que tiene no se puede contar. Van desde el 1 en adelante y es algo indeterminado. Y hay otros conjuntos en los números, como por ejemplo los reales, los irracionales, racionales y muchos más, ¿cierto? Otro conjunto sería, por ejemplo, el conjunto A, que viene a ser los números impares positivos. También viene a ser un conjunto infinito, un conjunto que no podemos contar su cantidad de elementos. Entonces, esos son los conjuntos infinitos. Bien, seguramente también en algún momento escuchamos acerca del conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Es aquel conjunto que no tiene ningún elemento y generalmente se lo representa con los siguientes símbolos. Estos son los símbolos generales que al menos conozco y he visto en el mundo del internet, que ocupan bastante los símbolos generales, llaves y bueno, este símbolo de un redondo tachado más o menos. Perfecto, son los símbolos para representar un conjunto vacío. El conjunto unitario, su nombre más o menos ya lo dice, ¿no? Unitario, es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Para muestra un botón tenemos acá dos ejemplos, sencillo, un solo elemento, no es más. Conjuntos disjuntos. Bien, en este tipo de conjuntos siempre suele haber pequeñas dudas, ya que es un poco no es tan fácil de entender la palabra disjunto. Pero bueno, su definición es sencilla, dice que son dos conjuntos disjuntos si y solo si no tienen ningún elemento en común, es decir, no tienen nada en común ciertos conjuntos. Veamos el siguiente caso, el conjunto A, B y C. Estos serían los conjuntos. Si nosotros hacemos su diagrama de Venn-Euler, vamos a poder notar lo siguiente. El conjunto A y el conjunto B tienen elementos en común el 2, ¿cierto? Entonces, aquí lo vemos gráficamente. Los conjuntos por extensión en un pequeño diagrama de Venn-Euler. Aquí está. Bien, la definición dice que dos conjuntos son disjuntos si y solo si no tienen ningún elemento en común. De ahí concluimos que A y B son disjuntos. No, no son disjuntos porque tienen en común un elemento al menos, el 2. Por lo tanto, A y B no son disjuntos. A y C son disjuntos, sí. Si se fijan, el conjunto A no tiene ningún elemento en común con el conjunto C. Y lo mismo el conjunto B no tiene ningún elemento en común con el conjunto C. Conclusión, debemos concluir lo siguiente. Perfecto. Bien, entonces dos conjuntos son disjuntos si y solo si no tienen ningún elemento en común, ni uno. Alguien un poquito con más de conocimiento diría, si yo hago una intersección entre dos conjuntos disjuntos me debería dar vacío, y es correcto. Como no tiene ningún elemento en común, la intersección de dos conjuntos disjuntos daría vacío. Bien, pero eso lo dejamos para otro momento. Vamos con los conjuntos comparables. Dos conjuntos son comparables, cualesquiera, si solo si alguno de ellos es subconjunto del otro. Veamos el caso de que A y B son conjuntos comparables si solo si A es subconjunto de B o B es subconjunto de A. Si alguno de estos se cumple, entonces son conjuntos comparables. Tenemos el siguiente ejemplo. Los conjuntos A, B y C, y su representación gráfica vendría a ser la siguiente. Para no demorar demasiado, yo se lo voy a presentar aquí.
En un video anterior ya hemos visto cómo hacer diagramas de Venn-Euler, así que esto lo mantenemos por ahora directo. Bien, tenemos el caso, aquí están los conjuntos, un pequeño diagrama de Venn-Euler sería esto, y la pregunta es, A y B son conjuntos comparables. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el conjunto A y B son conjuntos comparables? Bien, veamos la definición. Dice, son conjuntos comparables si A es un conjunto de B o B es un conjunto de A. Traducido sin necesidad de hablar muchas formalidades, sería, dos conjuntos son comparables si al menos alguno de ellos es subconjunto del otro. En este caso, A y B, no, ninguno de ellos es subconjunto uno del otro. No. Por lo tanto, ni B está incluido en A, ni A está incluido en B. O sea, ninguno de ellos es subconjunto uno del otro. Por lo tanto, A y B son comparables. La respuesta es no. Siguiente pregunta. A y C son conjuntos comparables. Veamos. La definición dice, si al menos alguno de ellos es subconjunto del otro, entonces sí. Fíjense que C es subconjunto de A. C está incluido en A, C es subconjunto de A. Por lo tanto, son comparables. Al menos uno de ellos es subconjunto uno del otro. Entonces, sí, son comparables. Bien, C y B son conjuntos comparables. Fíjense que C y B, para empezar, no tienen nada en común. Y si no tienen nada en común dos conjuntos, ¿qué son? Disjuntos, ¿verdad? Son conjuntos disjuntos, cuando no tienen ningún elemento en común. Haciendo repaso de lo anterior. Entonces, ninguno de los elementos de los conjuntos B o C son subconjuntos uno del otro. Ninguno. Por lo tanto, no son comparables. Entonces, la respuesta es no. C y B no son comparables. Perfecto, entonces esa es la definición de conjuntos comparables. Que al menos, dado dos conjuntos, uno de ellos sea subconjunto del otro. Bien, vamos a algo igual, un poco interesante. Conjunto potencia. Este tipo de conjuntos a veces suele confundir a los estudiantes, pero es porque al principio no se entiende bien el concepto. Y bueno, la idea es que ahora, después de ver este video, ustedes tengan en mente y sepan qué es un conjunto potencia. Bien, el conjunto potencia es el conjunto de todos los posibles subconjuntos de un conjunto dado y se representa de la siguiente manera. Una P mayúscula, conjunto potencia R. Ok, bien, y hay una pequeña fórmula para calcular la cantidad de subconjuntos dados de un conjunto con n elementos. En el siguiente caso, para no hacerlo muy teórico, vamos a empezar con el conjunto A. Según la fórmula dice, si A tiene n elementos, entonces A va a tener 2 a la n de subconjuntos. En este caso sería 2 a la 4, ¿no? Perfecto, A tiene dos elementos, por lo tanto 2 a la n, 2 a la 2 igual a 4. Bien, ¿cuál vendría a ser la respuesta? La definición dice que el conjunto potencia de A viene a ser todos los posibles subconjuntos de los elementos de A. Comenzando primero por el conjunto vacío. Lo voy a representar así, el conjunto vacío, puede ser el cero tachado. Luego, todos los conjuntos con un elemento de A, con un conjunto con un elemento puede ser el subconjunto 1, conjunto con un elemento con el 2. Ahora, conjuntos con dos elementos. 1, 2.
Y bueno, hasta ahí quedaría. ¿Por qué? Porque ya solo tiene dos elementos y ya hemos hecho hasta subconjuntos de dos elementos. Alguien diría, pero ¿qué tal si hago 2,1? Un momento para pensar. ¿Es válido esto o no es válido? Bueno, definición de conjunto, ¿cierto? El orden de los elementos es indiferente. En un conjunto, el orden de los elementos no define un conjunto. Si dos conjuntos tienen, vemos acá que este subconjunto tiene elemento 1 y 2, y acá tiene los mismos elementos, aunque en orden diferente, pero es lo mismo. Por lo tanto, está de más. No es correcto hacer eso. Bien, el conjunto potencia de A entonces vendría a ser todos los posibles subconjuntos con 0 elementos, que vendría a ser vacío, con un elemento y luego con dos elementos, y hasta ahí llego porque el conjunto A tiene 12 elementos. Vamos al siguiente, el conjunto B. El conjunto B tiene 13 elementos. Por lo tanto, ¿cuántos subconjuntos va a tener? Va a tener 8, ¿no? 2 a la 3, 8. Bien, comenzamos, ¿no? Conjuntos con 0 elementos, el vacío. Conjuntos con un elemento, A, B, C. Bien, ya hicimos, son todos los posibles subconjuntos con un elemento. Ahora con dos elementos, A, B. Bien, luego vendría el subconjunto B, C. Perfecto, el otro subconjunto A, C. Perfecto, ya hemos hecho conjuntos con dos elementos, ¿cierto? Ahora hagamos uno con tres elementos. A, B, C. Y bueno, y eso es todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el conjunto B tiene tres elementos y hemos hecho ya hasta los subconjuntos con tres elementos. Perfecto. Ahora el conjunto C. El conjunto C va a tener 2 a la 4, bueno, tiene 4 elementos, 2 a la 4, 16 subconjuntos. Y bueno, ya pueden seguirlo ustedes, ¿no? A ver, esto lo voy a dejar para que ustedes lo comenten en el video y me escriban en sus comentarios cuál sería el conjunto potencia de C. Primero comenzamos, ¿no? Conjuntos con 0 elementos, vacío. Conjuntos con un elemento, de aquí saldrían 4 subconjuntos. Conjuntos con 2 elementos, luego con 3 elementos y al final con 4 elementos. En total tienen que ser 16 subconjuntos. Que sea el reto de este video. Algo sencillo quizás para muchos, pero lo dejo para que lo comenten y me den sus resultados, ¿vale? Bien, entonces eso es el conjunto potencia. El conjunto potencia, para repasar, de un conjunto dado, llamémosle A, es el conjunto de todos los posibles subconjuntos, en este caso de A. Y lo cual, para saber cuántos subconjuntos tiene un conjunto, se utiliza la fórmula 2 a la n, ¿no? Y es lo que hemos probado hasta el momento. Y lo que queda de tarea para ustedes y para que comenten el video es lo siguiente: el resultado del conjunto potencia de C. Bueno, espero sus comentarios para ese ejercicio. Y para finalizar, el conjunto solución. Muchas veces se escucha en problemas decir hallar el conjunto solución. ¿Qué es el conjunto solución? No es más que un conjunto que tiene los valores que dan la solución a un esquema proposicional o problema dado. En palabras más simples, es el conjunto de aquellos valores que dan solución a un problema en específico. Tengo el siguiente caso, el siguiente esquema proposicional, que en algún video lo veremos. El siguiente esquema proposicional dice, o función proposicional f de x tal que x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Dice, el universo es los conjuntos de los reales, hallar el conjunto solución. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a encontrar aquel conjunto vamos a definir un conjunto con los valores que den solución a este esquema proposicional.
Perfecto. Bien. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, ya algunos casos que he planteado con valores dentro de los conjuntos de los reales. Y bueno, vamos a evaluar qué valores pueden dar solución a este esquema proposicional. Esto es como una función simple, de hecho también se llama funciones proposicionales, donde se define alguna variable en cuestión y es la cual vamos a dar un valor a esa variable y reemplazar en la ecuación o fórmula del esquema proposicional y ver si cumple con ello. Ok, yo solo para ejemplo nomás probé primero con el 1 y según esto f de x, f de 1 al cuadrado menos 4 es igual a 0. No, entonces esto no cumple. No es solución para mí, no es una solución para este esquema proposicional. F de 2. Ahora, ¿qué pasa? ¿El 2 cumple o no cumple? 2 al cuadrado menos 4, 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Sí, cumple. El 2 es solución para el esquema proposicional. Perfecto, entonces el primero hemos visto que no. El segundo hemos visto que sí. Luego vemos f de menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Perfecto. Entonces, estos dos cumplen y dan solución a esta función proposicional. Podemos probar con más ejemplos, pero sería innecesario. Estos son los únicos elementos que cumplen y dan solución a este esquema proposicional. Por lo tanto, en el conjunto solución, vamos a decir que los que resuelven ese esquema proposicional son los elementos 2, menos 2. Ese sería mi mi conjunto solución para mi esquema proposicional dado. Ojo que de repente en un futuro video o otro ejemplo vamos a ver que los conjuntos solución no solo son conjuntos finitos. Si nos vemos aquí, este es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque tiene un número determinado de elementos. Los conjuntos solución también pueden ser conjuntos infinitos, pero lo vamos a ver en otro momento y en otro video para entrar más en detalle. Bien, esto sería por este video. Espero que les guste y que sea de mucha ayuda. Por favor, si les gustó el video, comenten, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, que alguien dijo el conocimiento es universal, es de todo. Y bueno, espero que con este video poder aportar un granito de arena y ayudar a iluminar esas mentes brillantes en cualquier lugar del mundo. Gracias y será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.